Que suenan los tambores, familia, porque hoy os enseño qué llevo en mis alforjas, qué bicicleta uso, componentes, todo lo relacionado con viajar en bicicleta, y que después de estos años siento que he conseguido pues adaptar a viajar durante las 4 estaciones. Y entonces, bueno, vamos a ello. Empezaremos por la alforja delantera. Es una bolsa de Bikepack Kit, es un chico de España que hace pues todo su material artesanal. La verdad que estoy muy contento con ella. Sí que es verdad que tiene alguna cosa que se podría mejorar, pero la verdad que en general estoy bastante contento. Empezamos con, aquí tiene como una malla, ¿vale? Como si fuera un pulpo. Entonces aquí llevo el palo de trekking, que es el que me aguanta la bici. Lo suelo utilizar, si habéis seguido mi viaje, he ido utilizando pues un palo de madera que tiene como la salida así como Y. Después un chico de Estados Unidos me hizo como una pieza de metal que me aguantaba. El palo, no sé qué pasó con él, si me lo agarraron o no sé qué, pero bueno, la verdad es que ya no está con nosotros, así que en México conseguí un palo por 4 o 5 euros, no sé qué me costó, lo compraba individualmente, pone Made in China, así que bueno, hasta el día que dure, pero es plegable, entonces ahora me está aguantando la bici y lo pongo aquí debajo del sillín, y la verdad que muy contento. Sí que es verdad que, bueno, no es el mejor estabilizador de todos, pero la verdad es que estoy bastante contento con él, me aguanta la bici. Entonces también llevo en el pulpo aquí un trípode con rosca de 1/4, entonces le puedo atar la cámara con la que estoy grabando y la pongo aquí y así hago mis pasadas en bici. Bueno, es este pulpo que lo enganchas, está bien, pero bueno, no es el mejor trípode para todos. El trípode por aquí. Y empezamos la bolsa del palo. Y también decir que aquí en el pulpo es un pulpo que se estira, entonces tú aprietas. También llevo 2 mosquetones, ¿vale? En cada lado, pues por si tengo que anclar algo. A veces llevaba la taza de café pero la perdía y se me caía, o el filtro de café por si tengo que secarlo, bueno, cualquier cosa, la gorra, cualquier cosa. Entonces aquí desplegamos y aquí pues el tarp de la Naturhike Star River, hay el tarp de la Cloud Out 2, que es la tienda de campaña que estoy utilizando en este viaje. La verdad que estoy contento con la tienda de campaña porque, bueno, aquí viene el tarp, es un suelo, os lo enseño, es un suelo que sirve pues cuando está mojado todo, barro, para mantenerte caliente, bueno, cualquier cosa, proteger el suelo de la tienda en general. Funciona muy bien. Entonces viene con sus ganchos aquí. Entonces muy contento porque viene incluido con la tienda, que muchas tiendas no lo incluyen. Y para mí lo pongo todas las noches, sea cual sea asfalto, todo, porque protejo el sitio, el suelo de la tienda, y eso hace que dure mucho más. Aquí la bolsita, que también se agradece. Con ella también la tienda, la verdad, es la Cloud Up 2, como os decía, de la marca Naturhike. Ya os digo también que ni una marca me patrocina, nada, o sea, entonces, bueno, es una tienda tipo vela. Os dejo por aquí algunas imágenes y si seguís el viaje habréis visto pues la tienda en general. Es una en formato de vela, entonces conviene montarla en cuanto, digamos, en dirección hacia el viento. Hay vías que es imprevisible el viento y vendrá de todos lados. Muy contento con ella. Sí que es verdad que es 3 estaciones, entonces si en días de mucha nieve o algo así, que aún no ha sido el caso, algún día por Canadá me nevó, pero bueno, no tiene el suelo, la parte que recubre el suelo, entonces bueno, es 3 estaciones. En días de invierno podría sufrir, pero me costó 100 euros y por el precio que tiene yo creo que muy contento. Ahí va la tienda. Después, colchón inflable. Pues tengo este Thermarest que se llama ProLite Plus. Entonces viene aquí, es un poco, bueno, ocupa un poco. He utilizado varios modelos de colchonetas. Empecé por una Sea to Summit, pero hacía un ruido terrorífico, entonces si te movías
hacía mucho ruido, era como rasgar. Después también llevé la espuma de Thermarest clásica y la perdí en Turquía, me la dejé en un hostal creo, y a partir de allí ya decidí que no iba a seguir con eso, porque aparte de que es muy voluminosa, siento que yo al no tener mucha grasa, digamos, y por mi posición de dormir, te diría, no sé, no acababa de encontrar una posición cómoda con dormir con ello. Y por eso también volví a las estrellas inflables. Esta es autoinflable, aunque bueno, cada vez se va hinchando menos. Entonces tiene una válvula por aquí. Y en un momento y bueno, con unas 10 hinchadas, pues ya veis que más o menos queda hinchada. La puedes hinchar más, pero bueno, tampoco le hace falta hincharla toda. Y la verdad que estoy contento, entonces bastante resistente. Y lo importante de las estrías hinchables, estas, es su valor R, que es la protección, digamos, contra el frío. Esta es 3 estaciones, que tiene un R-value de estas que llaman, que es la medida, de 3.2. Las de invierno creo que son de 5 o 6, entonces estas 3 estaciones, pero después yo lo compenso un poco con el saco, que es en lo que vamos ahora, y os lo enseño. Vamos a dejar esto por aquí. Y aquí el saco es un saco de Marmot, ya veis que es un poco voluminoso, pero la verdad que estoy muy contento con él. Es un saco de invierno, te diría que es de -9 de confort, entonces, bueno, yo lo utilizo para días que estamos también a 10 grados, así, entonces os dejo por aquí una foto del Marmot Sawtooth. La verdad que, pues como trabajaba en una tienda de montaña después de volver de Nepal, pues el propietario de esa tienda trabajaba con Marmot y me salió pues bastante muy bien de precio, te diría. Y entonces, bueno, gracias Marc, porque me ayudaste mucho con el material. Y en ese caso estoy contento. Llevar un saco de 4 estaciones para mí es imprescindible, porque aunque ahora donde me encuentro es que en Centroamérica y hace mucho calor, y esto pues ni un día lo utilizaré, y lo vas cargando y debe pesar 1,5 kilos, no sé, más o menos. Es pesado, voluminoso, pero ya os digo, imprescindible para cuando lleguen los días de frío. ¿Qué más tenemos por aquí? Unas piquetas de la tienda. Aquí tengo pues las cuerdas de cuando estuve en Canadá y sus mosquetones y todo su preparativo para colgar comida. Aún está aquí listo. La cuerda, pues alguna piqueta para hacer el truquillo, la bolsa para poner la piedra y lanzarla. Bueno, lo sigo conservando porque, quién sabe, para tender ropa, cosas así, nunca se sabe cuándo lo volveré a necesitar. No ocupa mucho, lo llevo en esta bolsita, que son bolsitas así como estancas, que me compré unas 5 o 6 por 5 euros así en Wallapop de España, y las vendían y nada, muy útiles, muy útiles. También pues un reflectante para días de que entras en una carretera intransitable, de hacerte visible. No viajo de noche, pero lo utilizo para ponerlo casi siempre de atrás, para ser visible. Bueno, no lo estoy utilizando mucho, pero sé que alguna carretera llegaré que sea complicada, túneles, cualquier cosa, pues siempre va bien tenerlo, porque bueno, digamos que es útil tenerlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo algún bolsillo. Ah, sí, aquí hay un trapo. Tengo un trapo para la cadena, este pues aún está limpito, así que para limpiar la cadena utilizo estos trapos. ¿Qué más tengo? Tengo aquí como una correa, por si tengo que atar algo, agua o algo, pues lo ato, y tengo estas correas que, bueno, son bastante útiles. Ya os digo, creo que es del Decathlon, esta de alguna chaqueta o algo así que tenía hace años, y la atas y bueno, es como si fuera una correa, la verdad. La tengo por aquí. ¿Qué tengo más? Pues una bolsa de plástico, por si tengo que guardar algo así estanca, pues no ocupa mucho, y la tengo por aquí. Ahí está. ¿Qué más tengo por aquí? Y después tengo un par de straps. Aquí estos de
de Bikepack Kit que me venían con la bolsa delantera, y estos me lo pillé en Express, que me compré 4, no valían nada, y la verdad que pues ahora os enseñaré que ato la silla con esto, a la botella de gasolina y cosas así, pero muy útiles. En el momento estos no los utilizo, los tengo aquí guardados para cuando los otros se me vayan rompiendo. Después, esta bolsa delantera pues tiene 2 bolsillos a cada lado, y vamos con un lado. Entonces, esto es una bolsa de agua, la utilizo también para ducharme. Entonces, no tengo la válvula de ducha, es un fallo importante, creo que es bastante necesario. Entonces, bueno, para ducharte la llenas. He enseñado muchas veces cómo ducharte por aquí el canal. Rellenas agua en un cazo, la calientas, vuelves a meterla aquí y tienes agua caliente, y si la quieres más caliente pues repites el proceso un par de veces y la cuelgas de un árbol y tienes agua. La verdad que bastante bien. Después, en este bolsillo, ¿qué tengo más? Una power bank, la voy utilizando. Esta no es la principal, esta es la de emergencia, llevo 2, pero esta tarda mucho en cargar, es de las antiguas. Tampoco es de las más pesadas, pero es de 20.000, entonces va bien tener 2, y más yo que voy grabando como un desquiciado todo. Un filtro de agua, que es el de Katadyn BeFree. Entonces aquí tiene el filtro, botella. Estoy contento, esto es un poco frágil, la verdad, pero bueno, lo voy utilizando de vez en cuando. Pero bueno, siempre es bueno llevar un filtro porque nunca sabes, en rutas remotas ves un río y mejor filtrarlo. La verdad que este, pues pones agua, sacudes y por aquí tiene una válvula y te la puedes beber. Tiene un poco sabor a plástico, pero bueno, sirve, te puede salvar. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra correa que os comentaba, pues por si tengo que atar aguas, principalmente a la alforja delantera. Y aquí lo dejo. Y aquí no llevo más, porque aquí entiendo que... Ah, sí, llevo esto, que es la bolsa que me llegó con la chaqueta de plumas, y entonces es como una bolsa estanca. Y aquí a veces pues meto los snacks o cosas así, pues algún sneaker, cosas así, barritas, y la tengo aquí y ya lo tengo bastante a mano, y entonces ya no tengo que revolver después, que veremos la alforja de la cocina. Al otro lado, que es lo mismo, tengo un frontal que me compré por AliExpress hace entre la vuelta a España. Este es el mismo. El cargador es el USB clásico de toda la vida, imaginaos, no es el ni USB-C ni nada, es el antiguo, el pequeño ese. Bueno, entonces este solo puedo cargarlo con el adaptador, no puedo cargarlo con la power bank, entonces tengo que estar muy al loro. Es un poco de esto, pero la verdad que me funciona perfectamente, y hasta el día que muera pues lo voy a utilizar. Frontal por aquí. ¿Qué más? Multiherramientas, un poco pesada, la verdad. Pues aquí alicates, cuchillos. La verdad que mira, me lo regalaron por el amigo invisible este año. Desde aquí, Javi, un saludo. Y cuchillo, pues diferentes, para sierra, para abrir latas. Bueno, ya pues tiene aquí también algo que me gusta, que era este. A ver, este de aquí. Me gusta este porque tiene como para poner estas tuercas, y tú le vas poniendo aquí pues el tornillo, ¿no? Esto, y puedes ir girando cositas para reparar. Muy útil para así multiherramientas. Hay que ir lavándolo. Yo soy un poco descuidado, pero bueno, porque si no se va oxidando. Pero bueno, lo bueno es ir lavándolo. Y viene con esta funda, y esto pues lo pones aquí dentro y ya está, ahí está. Seguimos con este bolso de aquí. ¿Qué más tengo? Pues tengo otra de Bikepack Kit que se me coló, pero bueno, iría aquí delante. Un antifaz para dormir, no sé quién me lo regaló. Ahí mira la bici. Un antifaz para dormir en sitios que hay mucha luz. Lo uso poco, pero alguna vez lo he utilizado.
Entonces, para dormir, la verdad. Pero bueno, lo bueno de viajar en bici, que estás tan destrozado que acabas durmiendo en cualquier lugar. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora llevo, que me regalaron unos bomberos. Bueno, y este pulpo, llevo este pulpo, es muy corto, me lo encontré por la carretera, me lo encontré, es un pulpo, y lo que os decía de los bomberos, pues ahora llevo sales, entonces, bueno, me lo regalaron, y este pulpo me lo encontré por la carretera y quién sabe, algún día lo puedo utilizar para atar aquí agua a la alforja delantera. ¿Qué más llevo? Llevo una mochila de estas del Decathlon. Entonces es una mochila por si tengo que cargar algún día, no sé, comida o algo extra. Es una mochila muy básica, muy básica. Es de estas portátiles que ya veis. Haces así, te la puedes regular evidentemente. No es la más cómoda, no es la más práctica, pero ocupa poco. ¿Que tengo que ir algún día con extra de agua, extra de comida? Pues voy así y ya está, la verdad. Una mochilita que es muy plegable y la verdad que sirve. Seguimos. La siguiente cosa que tengo por aquí. Bueno, tengo más sales. Y después aquí tengo pues algún adaptador de la cámara de acción que me venía, pues, y ya está. Nada más, algún adaptador por aquí. Seguimos. Entonces, aquí llevo el típico, pues, trípode, digamos, o cámara de acción para aguantar aquí en el manillar. Bueno, hay 300.000. A mí este, pues, de momento me está resultando bien. Viene aquí atado por 2 tornillos, entonces bastante bien. Y bueno, pues la cámara con lo que estoy utilizando se pone aquí y directamente. Entonces, llevo aquí una bolsa en medio, que es el manillar de Double Travel Sinelli. Os dejo aquí el nombre. Es una réplica del Jones Bar, Jones H Bar, y entonces una réplica. El Jones es mucho más caro, este vale la mitad o menos, me costó 60 euros y la verdad que estoy encantado porque al ir agarrado así como si fuera una mountain bike, o sea, si quieres hacer rutas más de caminos, o aquí como lo llaman terracería, más destrozadas, piedras, te da un punto de anclaje de la bici, más agarre, y entonces la espalda va más erguida. Bueno, lo bueno es que también tienes varias posiciones, desde aquí, aquí, bueno, multiposiciones total, me encanta, la verdad que estoy muy contento. Y entonces aquí viene un retrovisor que le puse, la verdad de estos que va en el puño, lo atas aquí con un Suayen y poco más. Entonces, creo que fue por Temu, contacté con, eso estaba en casa aún, contacté con una chica ucraniana que hace bolsas de bikepacking y entonces me hizo una bolsa a medida para este manillar. Ya los hacía, pero veí que los hacía. ¿Por qué? Porque la bolsa de la Jones Bar clásica valía muchísimo y dije, a ver, ¿por qué tengo que comprar todo lo de Jones Bar? Y bueno, entonces esta bolsa es muy funcional, ocupa esto, fenomenal, y aquí pues llevo la funda de la cámara con la que estoy grabando y aquí llevo pues el dron y el mando, básicamente. El mando del dron y el dron, que bueno, es el Mini 4 Pro. La verdad estoy muy contento con él, no pesa mucho, es el de 249 gramos, lo puedes volar en todos los países, muy fácil, no necesitas leyes, nada. Entonces sé que en Nicaragua pues no tendré que enviar por algún sitio, entonces bueno. Pero ya veis que también bolsas, esta pues es de la marca no sé qué, Camps, pero ya os digo, compré muchas y esta chica pues lo vendió por Wallapop y entonces muy útil. Guardar el dron aquí, muy a mano, fácil, rápido, porque una de las cosas que quería era pues volar el dron rápidamente. Entonces quito las bolsas, sí que tardo un 5 o 10 minutos, pero la verdad es que es muy fácil. Ya veis que fácil lo guardo, y esta fondita para guardar la cámara con la que estoy grabando.
Después, aquí la silla, es una silla normal de camping, la ato aquí, debajo de esta bolsa, y la ato con un strap de estos de AliExpress que os he dicho, naranjas. Contento con él, la silla, yo la llevo desde la Vuelta a España. La silla es algo que vas utilizando día sí, día no, día sí, depende de dónde acampes, porque estos días que estoy como en la compi, aquí en un sitio de Guatemala de viajeros, pues no la saco porque, bueno, pues no la utilizas, ¿no? Pero si acampas solo en el bosque y no tienes ahí, pues sentarte comiendo es algo que necesitas, o al menos sentirte persona un momento del día, ¿no? Vamos con esta bolsa. Esta no me acuerdo qué marca era, es de Rhino Walk. Es las bolsas de bikepacking de AliExpress. Ya veis que, bueno, sirven. Entonces, los micrófonos Mic Mini de DJI. Entonces, como llevo dos cámaras DJI, pues vital, porque se conectan automáticamente y me encanta el ecosistema de DJI. Es una marca que me flipa. GoPro creo que se ha quedado bastante atrás en cuanto a ecosistema, y para el tema de los micrófonos para mí era imprescindible en este viaje tener un audio en condiciones. Entonces viene con esta bolsita y aquí pues es como una power bank, se van cargando y los tengo muy a mano. Entonces es el que veis aquí, fácil, muy fácil. Los llevo aquí muy a mano. Entonces con una cámara de estas me venía el colgante, que me lo cuelgo. Ahora os quitaré yo la magia, romperé la magia de la edición. Ay, pero lo pones por dentro aquí y la cámara va pegado por fuera y puedes grabar así un poco más de incógnito, situaciones o el punto de vista del ciclista. Después aquí pues llevo un par de más de sales y es como un trípode que venía con la cámara y que es como un pegamento de estos de la pared. Entonces, bueno, se queda ahí y lo puedes desatar. No llevo muchas cosas aquí, suelo poner a veces algún huevo hervido y me lo como. No llevo muchas cosas. La verdad que esta bolsa estoy contento con ella. Tiene dos cremalleras al lado, tiene estos bolsillos, pero son muy frágiles, la verdad. Me costó creo que 20 o 30 euros, la verdad es una bolsa bastante simple, pero muy funcional. Entonces después tengo esta de la marca Choique, que es una marca chilena, que la compré en mi primer viaje, con unas alforjas más tipo bikepacking, con el churro atrás. Esa alforja de atrás la vendí después de la Vuelta a España porque ya no lo utilizaba, pero la marca Choique es un referente en el bikepacking, sobre todo en Sudamérica, en Chile. Creo que hay una chica que se llama Atisbo, Isabel, que lleva todas las bici con alforjas Choique. Entonces, bueno, si os interesa esta marca, pues ella os asesorará mucho mejor. Pero bueno, es un bolsillo donde llevo un ingrediente especial para mis pocas recetas de bici que hago, y simples, pero es aceite de oliva, que la llevo pues en una funda que no sé de qué era, así de las piquetas. Esto venía las piquetas aquí dentro y dije, no, las piquetas en otra bolsa, y esto pues aceite de oliva virgen extra, que creo que compré en Estados Unidos y ya está al límite. Entonces, no, lo compré en la baja, perdona. Este lo compré en la baja. Y entonces, pues bueno, lo tengo aquí dentro porque así, pues si cae un poco de aceite, pues que no sea tan viscoso, ¿no? Y llevo pues una luz de atrás, que la ato ahí, detrás de la bici. Entonces no sé si tendrá batería ahora. No tiene batería porque a veces se me enciende. Sí, está apagada ahora, no tiene batería. Es que no he viajado de noche, entonces ahora si vienen túneles pues lo tendré que cargar. Una luz de bicicleta, también descargada. No la estoy utilizando porque ya os digo, no viajo de noche, entonces es algo que, bueno. Y esta es una que me regaló Tom en Canadá y que hace pues una mini luz, que bueno, no la he utilizado mucho, pero la guardo por aquí porque quién sabe, las luces a veces en túneles y cosas así pues será útil. Y esto es un lado de esta alforja. Al otro lado de esta pequeña alforja que tengo aquí, en el cuadro, pues llevo las herramientas, básicamente. Las herramientas. Pues aquí llevo aceite de este más cerámico, un compresor para hinchar las ruedas de la bici, no sé si tengo batería ahora, sí. Hace muchísimo ruido, es de AliExpress, de la marca
Ciclami, va muy bien, no tiene mucha batería, pero mucho ruido. Entonces va muy bien para hinchar las ruedas, te dice la presión, bueno, puedes hinchar rueda fácilmente. ¿Qué más llevo por aquí? Una cámara de bicicleta de recambio, porque no llevo túbeles, yo llevo cámara. ¿Qué más? Esta es la alforja más desordenada, sin duda. Llevo parches, eslabones de cadena, bueno, algún recambio por aquí, recambios básicamente. Aquí llevo dos, no sé cómo se llama esto, la verdad, pero bueno, para sacar la cámara, aquí le llamáis llanta, pero bueno, de la rueda. Entonces, estas dos piezas imprescindibles. ¿Qué más? Pues un otro multiherramientas de Ions, pues la verdad que, bueno, tiene bastantes, los tengo desde hace muchos años, entonces está bastante oxidado. Es del Decathlon, puede que tenga, te diría, pues no sé si 10 años seguro, pero está muy oxidado, pero bueno, oxidado no, aún cumple su función. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, ahora recientemente reventé los pedales, o reventé un pedal, se me rompió, y eran como los tornillos de estos de plataforma, entonces allí se quedaba como el pedal más enganchado. Eran los antiguos, los guardo porque, bueno, puede que sirvan, lo tengo que acabar de mirar, pero puede que sirvan. Y son los tornillos del pedal, básicamente. ¿Qué más tengo por aquí? Pues tengo una Allen pequeñita. Pues tengo una Allen muy pequeñita, que esto es para los frenos mecánicos. Mis frenos son de la marca TRP, es Fire TRP creo. Entonces utilizo los cuadrados, son muy fáciles, mecánicos, son dos, ¿cómo se llamaría? Aprietas un lado, aprietas el otro, y entonces es muy fácil, un lado aprietas, aflojas, aprietas, aflojas. Muy fácil. Entonces, yo como no soy un manitas en cuanto a la bicicleta, esto tenía que ser simple y la verdad, muy contento con esto. No son los más efectivos, pero bueno. Después tengo una llave, creo que es del 10, una llave inglesa del 10. Me la encontré y dije, mira, me la llevo porque quién sabe. Entonces, una llave inglesa del 10, bueno. Y aquí no tengo nada más, tampoco, después tengo, ya os enseñaré, pero tengo más recambios por allí. Entonces, pero bueno, lo tengo por aquí todo metido. Ya os digo, no, o sea, el orden en esta alforja es mínimo. Las otras las tengo ya cuadradísimas y es todo como más fácil de encontrar. Aquí pues lo tengo todo un poco apretadillo. Después vamos con las alforjas de atrás. Estas alforjas, la verdad que es algo impresionante. O sea, lo que ha conseguido esta marca es impresionante, son de la marca Telfin, la he comentado en algún momento del viaje, estoy muy contenta con ellas. Son de 16 litros, increíbles. Os voy a sacar una para que veáis cómo se enganchan, pero que veáis. Esta es la alforja de un poco de ropa y electrónica, pero para que veáis. Entonces, tiene este gancho que lo que hace es como cerrar la compuerta, ¿no? Y entonces tiene esta parte de atrás que se ancla a su propia alforja y os prometo que no se mueve nada, nada, nada. O sea, estoy súper contento con ellas. ¿Qué llevamos aquí? Bueno, llevo unos zapatos. Entonces, en ellas pues llevo estos zapatos que, bueno, ahora ya en Centroamérica estoy utilizando casi siempre más, que son las chancletas. Ahora voy tapado hasta arriba porque hay unos zancudos o mosquitos, como lo llaman aquí, zancudos, nosotros lo llamamos mosquitos, pero están durísimos. Y entonces, bueno, voy hasta arriba tapado, paso calor, pero entonces no me pican los mosquitos. Una camiseta, entonces una camiseta que me la ha regalado precisamente Javier de aquí, y le he cortado las mangas. Y entonces estos días ya de corto, porque tenía otra camiseta, pero ya tenía tanto tiempo, la compré en Nepal, entonces tenía baja calidad, no es porque sea de Nepal, sino, bueno, era una marca falsa, me costó 2 euros y ya pues poco duró. ¿Qué más llevo aquí? Un adaptador multi
Entonces, este adaptador es de la marca Tesan. Os dejaré algún enlace por aquí siempre que pueda y para que lo veáis. Entonces, este adaptador tiene una salida de, no sé, creo que son 100 vatios. Entonces, este de aquí USB-C me carga rapidísimo las powerbanks. Entonces, los otros, pues lo típico, 2 USB clásicos y 2 USB-C. Entonces, bueno, esto imprescindible. Entonces, América, Inglaterra y Europa, adaptadores, perfecto. Puedes enchufar también enchufes normales, imprescindibles si viajas para no quemar tus cosas. Un neceser, pues que tampoco llevo muchas cosas aquí. Cepillo de dientes, pasta de dientes, crema solar, que bueno, me tendría que poner más. Ahora llevo unas pastillas bueno, tuve, digamos, problemas intestinales y bueno, entonces digamos que tuve que comprar porque estaba malito. Una máquina para raparme la barba y el poco pelo que me queda ya, pero imprescindible para mí ahora en este viaje. Pero bueno, algún día me voy que me afeiten la cabeza porque es mucho más cómodo y más barato. ¿Qué más? El enchufe del cargador y ya está, un neceser. La verdad, hay gente que va con, bueno, que ocupa menos, pero sí, hace un poco de bulto, pero un neceser. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces aquí tengo cables, precisamente una bolsa de la alforja Surly, la de delante. Entonces, esto para pasar los archivos del ordenador y algún cable USB-C, sin más historia. Entonces aquí suelo guardar cables de electrónica del ordenador, poco más, sin mucho misterio. La verdad que es una bolsa pues estanca, lo cierras así. Seguimos, pues aquí tengo en esta bolsa creo que es algo de escalada, no me acuerdo qué era ahora, pero bueno, tengo mi libro electrónico, imprescindible en otro viaje, no lleva un libro electrónico. Libros, me he leído como 10 libros ya, casi todos de thrillers policíacos, me encanta leer así tipo de estos libros. Ahora me estoy leyendo, mira, justamente La asistenta, de Freida McFadden. Estoy empezándolo, pero hay ahora muchas noches que la luz se va a las 6 de la tarde y bueno, la verdad que me voy a dormir prontito, pero siento que para estar mirando el móvil 2 horas, pues leo un poquito, que también es más saludable, aunque sea desde una pantalla, pero bueno. Y empezamos con pues, la chaqueta impermeable, que es de la marca Patagonia, y esta vez aquí dar las gracias a Noemí, de Ribes de Freser, que es donde vivía yo. Ella pues me ayudó a sacarla un poco más barata, así que gracias Noemí. La verdad que no, de momento la he utilizado poquito y espero utilizarla poco porque, bueno, los días de lluvia son agradables. Ahora aquí en Centroamérica estaría bien porque hace un calor terrible, pero bueno. Después aquí tengo discos duros, un par de discos duros, un SSD y un clásico. Entonces, bueno, entonces también llevo el cargador del Mac y este es el SSD, que es el potente. Con esto edito porque van los archivos volando, entonces no hay como latencia, que se llama en el programa de edición, que yo edito, por cierto, con el Final Cut Pro. Y después llevo un disco duro pues como más grueso, y aquí pues guardo todo primero y después lo que tengo que editar de ese episodio pues lo paso en el otro. ¿Es una pereza? Bueno, siempre tengo una copia de seguridad y da gusto editar rápido. Después pues lo mismo, con unas bolsitas y esas que compré en Wallapop en el mismo pack. Pues el Mini 4 Pro me compré el combo y la verdad que vienen con 3 baterías. Aquí vienen 2, entonces lo puedes utilizar de power bank, pero nunca lo recomiendo yo. Entonces, bueno, ir con baterías extra del dron, que a mí me gusta mucho utilizarlo y le da mucho dinamismo al viaje, pues y a las tomas y a los episodios. Lo llevo aquí, entonces fácil cambiarlo. Chaqueta de plumas del Decathlon, sin misterio, no es la mejor chaqueta de plumas, pero bueno, la llevo aquí. Y bueno, la podría plegar así, tal, en una bolsita, pero bueno, la llevo aquí plegada y a veces pongo como todo aquí enrollado. No es la mejor,
No es la más calentita, pero sirve. Después aquí ya pues terminamos, ¿eh? Llevo como otro pulpo para llevar agua, bueno, es algo así como un strap de estos, pero ya sin cerrar. Es un strap de estos, pero ya más cerrado. Bueno, creo que era no sé, de que era algún saco de dormir o algo así que tenía para casa. Y bueno, y aquí pues tengo herramientas, que este es del saco de dormir antiguo, que por cierto os he enseñado de Marmot es de pluma, y este que tenía de la marca Marmot también, pues no era de pluma y era sintético y ocupaba mucho y estaba deshecho ya de tantos viajes. Y entonces aquí llevo recambios. Aquí pues tengo otro disco duro, tengo un recambio del Quadlock, del manillar, para el teléfono, así voy navegando. ¿Qué más tengo? Bolsa de herramientas para mi hornillo, que ahora os enseñaré, pero bueno, para limpiarlo, un poco de mantenimiento, una vez al mes lo hago. Esto es para el suelo, creo, sí, para el suelo del hornillo. Entonces, para días muy fríos, pues pones aquí el hornillo, que ahora iremos, pues lo pones allí. No lo utilizo mucho de momento, pero útil. Aquí que tengo un recambio del Quadlock, es una pieza que no encontraba en México, entonces mi madre me mandó una de España, pero después fui a un mercado increíblemente local y encontré recambios. Y bueno, me había comprado dos, entonces pues llevo aquí un par porque valían literalmente 2 euros cada uno. Y aquí que llevo parches para la chaqueta de plumas por si se me pincha. Es posible que utilice esto ahora mismo para ponerlo en mi bolsa de agua porque está perdiendo algún sitio agua y bueno, cuando cargo agua pues voy perdiendo agua y si tengo que hacer 5 o 10 kilómetros perder agua pues ya has perdido casi 1 litro, entonces bueno, tengo que parchear. Hélices del dron de recambio. Este es un strap, esta es una pieza de la alforja Tailfin que ahora os enseñaré, pero que se ancla aquí en el manillar de esta forma. Entonces esta pieza tiene juego y te mandan un recambio aquí, pues muy bien, los de Tailfin. ¿Qué más? Un paravientos, este está nuevo, entonces ahí tiene un gol antiguo, me llevé el del hornillo nuevo, entonces aquí está para estrenar, pues el día que el otro se rompa, pues aquí tengo otro. Instrucciones para el mantenimiento, importante porque los de MSR, pues aunque está por internet, pues aquí pues lo tengo aquí, y si no tengo internet, pues después tengo algún recambio para las cámaras de acción. Esto lo podría tirar porque literalmente no sé si me serviría alguno, pero recambios para cámaras de acción, de estos que como enganches para la cámara, llevo un par. Aquí es como un strap, por si ya veis que me encantan estos straps porque los encuentro muy útiles. Este es el de emergencia por si ya se me rompen todos, pero de momento no lo estoy utilizando. Frenos de recambio, estos son los que utilizo en mi bici, estos precisamente. Y este es un disco duro que no estoy consiguiendo reparar, a ver si llego a algún sitio que vea con confianza y me lo puedan abrir y me lo reparen, pero bueno, por suerte tenía todo en el disco duro que os pasé. Por suerte tengo todo en el disco duro que os he enseñado y en este está casi vacío. Entonces, pero bueno, la verdad que no arranca, un problema. ¿Y qué más tengo? ¿Qué más tengo? Nada más, nada más. Ya está. Seguimos con la alforja del medio, que bueno, no sé cómo se llama, pero bueno, tiene 2 cintas aquí, ¿no? Como para cerrar. Entonces se abre por aquí. Os dejaré imágenes de los productos para que veáis con más detalle, pero bueno, lo digo porque, bueno, aquí llevo la comida y el hornillo y la olla. Entonces, mira, ayer me compré granola, estos días estoy encontrando granola, pero si no, casi siempre tengo avena, que bueno, la puedo cocinar yo. Avena, por aquí. Tortillas, estamos en Guatemala, pues México ya era un clásico, pero tortillas. Suelo comer aguacate con atún, así por el mediodía a veces. Aquí tengo un Oral-B, que mira, se me ha acabado el otro, pasta de dientes, importante, para tener la dentadura sana. Café de Oaxaca, lo compré en Oaxaca, de momento está a la mitad. Café
Entonces ahora os enseño cómo lo hago, pero la verdad que muy contento. Unas galletas chiqui, los tengo por aquí, seguramente mañana para desayunar las coma. Entonces, tipo cocina, pues mira, aquí llevo todo lo que cocina, lo llevo en esta bolsita, que también es de la marca Petzl, que llevaba aquí, pues era algo para la vía ferrata. Entonces, bueno, para este viaje estoy instalando esta olla de Sea to Summit, que la verdad estoy muy contento. Quitas esta pieza, queda así desplegada. No es la mejor, abulta un poco, hay gente que utiliza como más taza, lo de la cocina es muy personal, pero yo la verdad que con esta estoy muy contento y la verdad que no deja sabor y después la vuelves a poner así y bien plegadita, hace su función. Seguimos en esta bolsa, pues llevo un tenedor cuchara de bambú, entonces no pesa nada, cuchara, tenedor. Y los mosquitos ya me están acribillando. Y la verdad que no pesa nada, pues aquí tienes cuchara, tienes tenedor y si no, el multiherramientas, ahí tengo el cuchillo y eso es con lo que hago. Venía con esta bolsita, que es de la marca, bueno, esto es de unas gafas, pero es de la marca Kupilka. ¿Qué más tengo por aquí? De marca Kupilka también, como un plato de bambú, no pesa nada también. Entonces aquí suelo cortar cosas, verduras, bueno, está un poco ya usada, pero si no, aquí guardo mi salsa mientras estoy haciendo mis cosas al otro lado. Como no soy muy cocinitas, pues bueno. Después mi filtro de café, aquí pongo el café, es un filtro tipo calcetín, lo conocí aquí en la Baja California, pues bueno, es el tercero que tengo porque los otros dos los perdí, no me preguntéis cómo. Pongo el café aquí, tiras el agua y cae el café, modo tradicional y la verdad que muy útil porque bueno, puedes ir, hay gente que va con la cafetera italiana, pero la verdad que yo no tendría espacio. Sí que hay pequeñas, pero bueno, ya veis que ocupa poquito toda la cocina, entonces poquito. ¿Qué más tengo por aquí? Aparte de comida, pues mira, tengo ahora 2 aguacates, que uno lo tenía en la taza. Seguramente me los como mañana o esta noche. Una taza del Decathlon, sin más, para hacer el café. Y aquí suelo poner las cosas. ¿Qué más? Toallitas para lavarnos las partes íntimas cuando hay que ir al baño o para darte duchas así, sobre todo esta parte de la pantorrilla, creo que se llama, cuando se queda como pegajosa antes de dormir, terrible. Toallitas. ¿Qué más? El compañero preferido del cicloviajero, nocilla. A veces, no siempre la utilizo, la nocilla, pero hay días que me la llevo. Un colador por hacer huevos así hervidos, porque no tengo paella ahora mismo y encontré un colador y entonces hierves agua, pones aquí el huevo y en 5 minutos tienes un huevo como estrellado, como le llaman. Y bueno, así estilo poché. Pasta, sin más. Entonces, jabón, lavar, sin más. ¿Qué más? Y aquí llevo el hornillo, que es el MSR Dragonfly. Ya os digo que el tema de hornillo es muy, muy personal. Hay gente que utiliza gas, hay gente que utiliza alcohol. Esto es infinito, así que yo utilizo este MSR. Entonces, aquí guardo la bombona de gasolina, aquí abajo, en este espacio, tengo las 2 de agua y aquí la de gasolina. Y bueno, lo bueno de este es que tiene este regulable y la verdad que para hacer arroz y cosas así, la verdad que increíble porque puede servir a temperaturas bajas y lo bueno de este es que la gasolina la encuentras en medio del desierto. Lo malo es el mantenimiento. Y entonces hay que darle mucho amor a estos hornillos. Duran muchos años, pero hay que darle mucho amor. Entonces, MSR se podría currar un poco más el packaging. La verdad que la bolsa es terrible. Yo lo envuelvo en 2 paños de cocina y lo vuelvo a meter en su bolsa de MSR. Y la verdad que en esta de cocina pues no llevo muchas cosas más.
¿Qué llevo más? Sí, ahora llevo un par de salsas de tomate, por si algún día. Ah, sí, llevo la bolsa de lavar ropa. Aquí, pues pongo agua, una bolsa estanca. Entonces aquí, tan simple como cierras aquí, pones tu ropa, cierras, echas jabón, rascas contra el suelo, aclaras con agua y ropa limpia. Y la tengo aquí dentro, porque bueno, a veces ya os digo, me doy el capricho y lavo la ropa en un sitio, y aquí en América, en Estados Unidos es un poco más caro, pero aquí en Centroamérica ya, bueno, en México también era baratillo, pero ya aquí en Guatemala lo he hecho una vez y me costó pues 3 euros. Entonces, ¿qué más llevo? Un trapo para secar, que está más usado ya. Atún, una lata de atún por aquí perdida, pero bueno, siempre va bien. Y después tengo estas bolsas, que creo que tengo otra por aquí. Esta, no sé qué tengo aquí. Bueno, tengo estas bolsas, entonces, para guardar avena, comida, entonces son bolsas estancas, siempre va bien. Y nada más, de momento de comida, hoy estoy estos días bastante seco, y la verdad que Guatemala es bastante barato, así que bueno, tampoco estoy cocinando eso a lo extra. Bueno, y vamos con la última alforja, que es la de la ropa. Está el otro lado. Entonces os iré enseñando. Llevo muy poca ropa en este viaje. La verdad, menos es más. Pero bueno, lo primero que tenemos, una bolsa de mis cascos Technics, que bueno, algún día os contaré un poco mi pasado, pero siempre me ha gustado pinchar música y bueno, ahí está. Entonces aquí guardo cables. Entonces, para cargar el frontal, que tiene un cable único, es de los antiguos. Cable para cargar el iPhone, que es del Lighting, es el antiguo, porque mi iPhone tiene como 7 años, entonces iba perfecto, la verdad. Y otro cable que es importante, este cable, porque es el de la Power Bank, que es una Power Bank de 24.000 de la marca Anker. Y esta Power Bank es una maldita delicia. Es un poco cara, pero esto en una hora lo tengo cargado y me carga para 4 días. Es increíble, porque el teléfono lo cargo una vez al día y las cámaras, depende de si hay mucho que grabar o no, pues dependiendo, ¿no? Pero esto me suele durar 3-4 días, una maldita locura. Y le metes en un enchufe y en una hora lo vuelves a meter. Te da mucha autonomía. Entonces lo meto todo en esta bolsa, es lo que va arriba, entonces es lo primero que encuentro. Y muy fácil de ver. Después, pues mira, precisamente ahora aquí llevo todo lo de dormir, que no es mucho, pero ¿qué llevo para dormir? Llevo esta camiseta de tirantes, no la utilizo nunca para pedalear, es para dormir solo. Con esto duermo en las noches de verano. No me gusta dormir sin camiseta porque, no sé, no me gusta estar pegajoso, entonces siento que este me gusta más. Es una camiseta técnica de ciclismo, es de estas que te pones por debajo del maillot, pero yo la utilizo por dormir. Pues tengo estas mallas térmicas, que algún día sé que pedalearé con ellas, pero en Canadá o algún sitio así que hacía mucho frío, las utilizo para dormir, entonces va perfecto. ¡Ah! Y hablando de dormir, me he dejado 2 cosas, que las tengo aquí. Hablando de dormir, me he dejado de hablar de 2 cosas. Una es una almohada, esta es de Thermarest, es plegable, es hinchable, entonces yo no la hincho casi nada, o sea, y es plegable, ya veis que es que las tenía por allí ahora, y entonces ahí la guardas y cierras y te queda así. La bolsa es bastante nefasta, pero bueno, digamos que quedaría algo tipo así. Y te queda algo así. Bastante nefasta la bolsa. Cojín importantísimo para mí, porque el descanso para mí es imprescindible. Y le pongo esto en el cojín para dar la más sensación de, bueno, como si fuera una almohada real, ¿no? Esto por aquí. Y después llevo un saco sábana
que la verdad que estoy utilizando muchísimo, hasta en días de frío, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos todo el día pedaleando, entonces hay días que no te puedes duchar, aunque intento ducharme casi siempre. Entonces este saco sábana lo utilizo para meterme dentro del otro saco, entonces solo ensucio este saco, ¿vale? Entonces esto es poliéster y entonces esto se lava en un momento. Entonces esto va en esta funda, que bueno, está bien, es de la marca EasyCam, esto no vale nada. Hay algunos que son más orgánicos, entonces huelen mejor, no mantienen el olor. Bueno, yo la verdad que preferí este y la verdad que funciona muy bien. En días así que hace mucho frío, pues me meto dentro del otro. Si estoy limpio, utilizo solo el otro. Si me he duchado y todo esto, pero si no, en días de verano como esto, pues utilizo esto, más que nada para una sensación de que estar un poco tapado. Y bueno, la verdad que tengo mis manías para dormir, soy un poco así, pero dormir es importante. Seguimos con la ropa. Pues llevo este jersey de Rap, de la marca Rap, la verdad, muy comprimible. Me lo compré por Wallapop. Está bastante usado, pero quería un jersey usado porque iba a gastarlo. Entonces llevo solo un jersey. Increíble. Después llevo este chaleco de cuando hice la Transcatalunya, de la marca ProBike. La Transcatalunya la hice con 20 años, yo creo. Entonces está deshecho, pero va increíblemente bien. Le tengo que reparar la cremallera. Me encanta este chaleco, es impermeable. Me encanta, es de la marca Gore, cuando ProBike trabajaba con la marca Gore. Y ya veis, aquí un recuerdo de cuando hice la Transcatalunya, en 11 horas o así, cruzar Cataluña desde la Vall d'Aran a Barcelona, de cuando no llevaba alforjas y hacía mountain bike. Entonces, bueno, recordillos. Ah, sí, por cierto, unos calzoncillos, los únicos que tengo. Casi siempre, yo siempre voy sin gallumbos, entonces ahora ya voy sin gallumbos. Estos los utilizo para dormir. Nunca me meto en el saco en bolas, nunca. Entonces, esto es solo para dormir. Y si voy por la ciudad, pues voy también sin gallumbos. A alguien le parecerá raro, guarro, cualquier cosa, pero la verdad, cada uno tiene sus cosas. Entonces, pantalones cortes, llevo dos. Estos los compré en Nepal por 5 euros cada uno. Son North Face, falsísimos, pero funcionan perfectamente. Están, pues, creo que mi madre me ayudó aquí había alguna raja y las cerró, porque yo no soy muy manitas y mi madre, pues tan amable, los cerró y en algún momento, seguro que en el viaje, los cerraré también. Pues tienen dos bolsillos derechos, hay dos bolsillos traseros, dos bolsillos delanteros y uno aquí, nada, increíble. O sea, son perfectos. Llevo dos y voy variando, voy lavando uno, voy lavando otro, entonces voy variando. Una térmica. De arriba, esta es del Lidl. Mi madre se va a reír porque esto tendrá más años que el picor, la verdad. Porque la verdad que funciona muy bien y os digo que nos costó en el Lidl 10 euros máximo y funciona increíblemente bien. O sea, a veces nos gastamos dinero con marcas y tal, no sé qué, y la ropa del Lidl a veces funcional. Una térmica. Llevo muy poca ropa, ya os aviso. Después llevo esta camisa de la marca Marmot, creo, sí. Entonces esta, bueno, los que me seguís de la Vuelta a España ya la habréis visto. En días de mucho frío, pues me pongo la camisa, o si tengo que pasear por la ciudad, pues un poco más elegante. La utilizo también para días que ya me voy a dormir y antes de taparme, pues esto, básico, una camisa, va bien. Calcetines, llevo ahora unos Lorpen también, llevo una pareja de Lorpen, para mí de las mejores marcas de calcetines. Los dos son de invierno, ahora llevo unos calcetines de invierno, pero es que, ya os digo, estoy con nubes de mosquitos ahora por aquí, pero bueno, es lo que hay. No tengo unos de verano, porque si hace calor me pongo las chanclas y ya está. Entonces llevo este par y los que llevo puestos, que son los mismos, pero de color azul. ¿Qué más? Otro recambio de cámara, entonces, porque ya os digo que a veces uno no encuentra,
y ya vamos acabando, ¿eh? La verdad, llevo unos guantes de la marca Ternua. Si son más térmicos, cuando llegue el frío, pues llegará su momento. Desde Canadá, que no los uso. Un buff o una braga, como le llamen. Entonces, bueno, para taparme la calvicie, todo lo que sea, ponerme, protegerme del polvo, que ya llegará también. Bueno, y esta bolsita, que es la bolsa de los calcetines y estas cosas, pues para tenerlo más ordenado. Lo tengo aquí y esto pues lo pondré también aquí, así ordenadito. Ya os digo que es un consejo que os doy, estas bolsitas muy útiles. Ya veis que también para la ropa de dormir, muy útil, porque aquí llevo lo de dormir, aquí llevo los calcetines, todo esto es como, bueno, sabes dónde está más o menos cada cosa. Y ya casi estamos, llevo pues... Después, esto para taparme la cabeza en días de frío. Ahora de momento, pues ni para atrás. De momento la gorra para no quemarme la calborota. Y después llevo otro buff, pero este también tiene muchos años. Llevo dos, no sé por qué, pero como no ocupa nada y no pesa nada, pues este tiene el forro polar, la verdad, y se agradece más, este me gusta más. El otro es más para el polvo y este es más para el frío, con la braga polar. ¿Y qué más tengo por aquí? Un altavoz para días que estaba en Estados Unidos en el desierto, que no había nada y tenía que estar pendiente de los coches, pues ponía el altavoz y así podía ir, y así no iba con el pinganillo aquí y ponía el altavoz. De momento lo estoy usando poco, no pesa nada, es de una marca, no sé qué marca es, pero bueno, funciona muy bien, suena muy fuerte. Y papel de baño, está aquí abajo, es el de emergencia, porque casi siempre utilizo toallitas, pero papel de baño. Y de ropa, esto es lo que llevo. Después llevo este cubre impermeable, que no lo utilizo casi nunca, pero lo pondría en la parte de la alforja delantera, porque la alforja delantera no es 100% impermeable. Entonces, si llueve una barbaridad, tendría que llover muchísimo, estar 5 horas bajo la lluvia, y entonces podría calar. Pero si no, tengo esto, que es de una mochila que venía del Decathlon que teníamos antaño, y bueno, pues de momento lo he utilizado una vez que me llovió mucho en México, entonces lo tuve que poner porque las lluvias de México eran terribles. Y bueno, llevo el otro zapato también en el otro lado. Y esto es lo que llevo, la verdad. En el centro llevo los dos bidones y el bidón de gasolina. Después, en cuanto a la bici, aquí llevo pues una alforja Surly, no sé cómo se llama, os les dejaré el nombre aquí, ahora no me acuerdo del nombre. Y este alforja es de la marca Tailfin y es el que venía con las alforjas. Entonces, bueno, la bicicleta es una Genesis Cura de Fer 30, la pillé de segunda mano, un inglés que se rompió el talón de Aquiles, y mi hermano me acompañó, y la verdad que cuando vimos la bici estaba nueva y estaba nueva. Venía con dos platos y un cassette de 2x10. Yo en Estados Unidos con Teo, allí en Flagstaff, decidí cambiar porque vi que no estaba pudiendo subir cuestas fuertes con el 2x10. Era hasta un 36 creo, y ahora voy con un 1.44, entonces creo que el de adelante es un 28 o así, o un 30, y bueno, hay que darle a los pedales, pero voy mucho más relajado que con eso, con el 36, que no llegaba a ningún sitio. Entonces aquí en Oaxaca y todo lo que he estado por México no habría podido subirlo. Entonces, bueno, y lo que os decía, el manillar, pues bueno, para lo que veáis aquí correctamente, tienes el cambio de mountain bike, y es el Sinelli Double Travel, y entonces, bueno, aquí con el quad lock, sin muchas cosas. Entonces, ya os digo, la bolsa que os he dicho de la ucranesa, y muy funcional. Le puse las cintas típicas del manillar de bicicleta, entonces puedes apoyar la mano aquí, en los puños, aquí. La verdad que utilizo muchas posiciones este manillar, y es la clave para hacer rutas en caminos, terracería, piedras, o
cuando estás muchas horas en la carretera. Dicho esto, familia, si os queda alguna duda, os leo en comentarios. Cualquier duda que tengáis, tenéis abajo los comentarios, os leo y cuando pueda os contesto. Y bueno, podría decirte que menos es más viajando en bicicleta, pero también es muy personal todo lo que llevas. Entonces, yo en mi primer viaje llevaba muchas cosas, en este siento que llevo lo necesario para viajar las 4 estaciones, menos la tienda de campaña, que creo que si fuera a Mongolia en invierno sufriría muchísimo. Entonces, todo dependerá de tus necesidades. Hay gente que viaja sencilla, hay gente que viaja con mesa. Todo depende de tu confort, comodidad. Entonces, yo siento que una bicicleta que solo vas por carretera, puedes cargar un poco más de peso. Una bicicleta que va a ir más por caminos y montañas y vas a hacer pasos altos de montaña, menos es más. Entonces, es mi recomendación. Aquí después ya cada uno a su elección. Y nada, familia, con esto os dejo. Espero que os haya servido ver lo que llevo en las alforjas. La cámara con la que estoy grabando es una DJI y la otra que también llamo es una DJI. Ya llevo el ecosistema DJI y bueno, es un palo selfie con el trípode, con unas patas y nada más. Los micrófonos, como os he dicho, el Mic Mini. Si os ha ayudado a salir a la aventura o cualquier duda, pues puedes apoyar este vídeo con un buen me gusta y si no, echarlo a los leones, es lo que hay. Y bueno, nos vemos en ruta, familia. Seguimos el viaje.